Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. En ese estudio vamos a ver quién fue Agar. No solamente por medio de la Biblia, sino que vamos a ver rápidamente quién fue Agar por medio de la historia. Empecemos con una breve oración antes de iniciar el estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por ese tiempo, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona que está escuchando este estudio, Señor. Que tú le des revelación, Señor, que tú puedas guiarnos por medio de cada versículo, Padre, para conocer más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. Amén y amén. Y entrando de lleno al estudio, veamos lo que dice Génesis 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aquí estamos viendo en este versículo de que la mujer de Abraham era una mujer estéril, pero también menciona este versículo que esta sierva que ella tenía era egipcia y su nombre era Agar. ¿Cómo fue que Abraham obtuvo a esta sierva egipcia llamada Agar? ¿Y quién fue Agar realmente? Aunque la Biblia no nos da detalles de esta mujer, hay información adicional de ella en el libro de Jacer. El libro de Jacer es un libro que no está en el canon bíblico porque es un libro histórico, no es un libro inspirado y por tanto tiene errores obviamente, pero sí hay ciertos eventos que nos dan un contexto histórico de lo que son los acontecimientos bíblicos. Y el libro de Jacer fue mencionado en Josué, por ejemplo, capítulo 10, verso 13, que lo voy a colocar aquí, y dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Vemos de que existe un libro llamado Jacer donde estaba registrado los eventos históricos del pueblo de Israel hasta los tiempos de Josué. Y en este libro de Jacer habla un poco de cómo fue de que Abraham y Sarai obtuvieron a Agar. Y les voy a contar rápidamente, no lo voy a citar textualmente, eso lo dejaremos para los podcasts que voy a realizar. Pero respecto a Agar, el libro de Jacer nos dice de que cuando Abraham estaba con Sarai en Egipto y Faraón toma a Sarai para tenerla por mujer, aunque no la tocó, dice de que a causa de las plagas que habían venido a la casa de Faraón por haber retenido a Sarai, el Señor le muestra en sueños a Faraón de que Sarai era mujer de Abraham, y luego de haber conversado con Abraham de por qué le había ocultado esto, le entrega a Sarai, y no solamente le entrega a Sarai, sino que también le da siervos y le da riquezas. Entre estos siervos y estas siervas que le da el Faraón a Abraham y Sarai, se encontraba Agar. Pero, ¿quién fue Agar? ¿Quién fue Agar para el Faraón? En el libro de Jacer nos dice de que Agar era la hija de Faraón que tuvo con una de sus concubinas. Y a causa del temor que tuvo por las plagas que llegaron a su vida por haber retenido a Sarai, el Faraón no solamente le entrega riquezas, sino que entre los siervos y siervas le da a una de sus hijas doncellas y le dice, es mejor que tú vivas con este hombre, porque Faraón había visto de que Dios estaba con Abraham y prefirió darle a su hija doncella, una de sus tantas hijas doncellas que tuvo con una de sus tantas concubinas, prefirió darla como sierva que se quede en su casa. Este acto de Faraón fue como dándole lo mejor que tenía, como una manera de pedir disculpas, de pedirle perdón y de recompensarle a causa de los hechos de retener a Sarai, aunque no la tomó por mujer. Luego en el verso 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Esta petición de Sarai es algo extraña para nuestra cultura, es algo extraña incluso para este tiempo, pero hay un contexto histórico del por qué Sarai le dice a Abraham de que se llegue a su sierva para tener un hijo de ella. Y es que en aquel tiempo, y esto no era de parte de Dios sino de la cultura de aquel tiempo, de que cuando una mujer, la ama de la casa, la señora de la casa, era estéril, para tener un hijo legítimo, y esto estoy hablando de manera legal, no biológica, para aquellos tiempos, tenía que tomar a una de sus siervas, entregarla a su esposo para que esta mujer esté encinta del esposo, y luego de ello, en el momento del parto, la señora de la casa tenía que abrir las piernas y sentar a la mujer embarazada, a la sierva que estaba por dar a luz, en el espacio que había en la separación de sus piernas, que estaba ella sentada en el suelo o en su cama, y dar a luz la mujer entre las piernas de su señora. Cuando la sierva daba luz de esta manera, legítimamente el hijo que nacía era de la señora y no de la esclava. Ahora, se entiende por qué motivo cultural es que Sarai le dice esto
que para nosotros puede ser algo extraño, incluso chocante. Sin embargo, para aquellos tiempos era algo normal dentro de su cultura. Es por ello de que Abraham atiende ese ruego y toma a Agar. Y el versículo 3 dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Aquí vemos de que este hecho aconteció 10 años después de la entrada de Abraham a Canaán. Y Abraham entra a Canaán a la edad de 75 años, por lo tanto aquí tenía 85 años de edad cuando se llega a Agar. Y esto con toda seguridad, con seguridad bíblica, era mínimo a la edad de 85 años y 3 meses de Abraham, ya que 9 meses después, cuando Agar da luz, Abraham ya tenía 86 años. Entonces mínimo tenía 85 con 3 meses, puede ser 4 meses, 5 meses, pero allí la Biblia es tan exacta que en el tiempo en que Abraham entra a Canaán, 10 años después queda encinta Agar, y un año después, o sea a la edad de 86 años, nace Ismael, y eso lo vamos a ver después. Vayamos al versículo 4 que dice lo siguiente: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya una vez encinta, Agar comienza a despreciar a Sarai. Y esto me hace pensar a mí de que probablemente Agar, siendo la hija del faraón, ya con el contexto histórico, tal vez tenía la posibilidad o el pensamiento de que Abraham podría despreciar a Sara y quedarse con ella. Entonces ya se creía tal vez señora y por eso despreciaba a su señora. Y aunque la Biblia no dice exactamente de qué manera despreciaba a Sarai, sí es claro de que la despreciaba. Y vamos a ver lo que sucede después. En el verso 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y aquí lo que le está diciendo Sarai a Abraham es: sé empático conmigo, mi afrenta sea sobre ti, es eso. Que Abraham sienta ese dolor, esa vergüenza tal vez que sentía Sarai a causa de su sierva Agar, y que actúe de acuerdo a ello. Y Sarai coloca al Señor en medio de este asunto. Y veamos lo que responde Abraham en el verso 6. Dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Prácticamente lo que le estaba diciendo a Abraham es: haz con ella lo que tú quieras. Y la Biblia nos está mostrando de que Sarai afligía a Agar. La Biblia no nos dice de qué manera Sarai afligió a Agar a tal punto de que ella huye de Sarai, pero sí nos dice de que hubo una aflicción, y tal vez la aflicción fue tan tremenda de que Agar escapó. Y esto también es interesante porque mientras que Sarai no tenía el consentimiento de su esposo Abraham para actuar y defenderse contra la aflicción de Agar, Sarai no actuaba contra ella y permitía esta aflicción de parte de Agar. Pero cuando ya Sarai obtuvo este permiso donde habló con su esposo y puso al Señor de por medio, en ese momento, cuando tuvo ese permiso de Abraham, ella volteó los papeles y comenzó a afligir a Agar. Es decir, Sarai muestra en este momento un carácter sumiso y que a pesar que recibía una afrenta, no actuó si no tenía el consentimiento de su marido. Y esto nos hace ver ese carácter sumiso de Sarai. Y vemos de que Agar huye de su señora a causa de la aflicción que ella le hacía. Y en el siguiente versículo dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y aquí estamos viendo en el mapa, arriba dice Hebrón, y ahí era el lugar donde vivía Abraham con Sarai. Y la ruta que estaba tomando Agar para huir de Sarai era precisamente la flecha amarilla. Ahí vemos que se encuentra el camino de Shur, es esa línea que está arriba de la flecha amarilla que se dirige desde Hebrón hasta la ciudad de On. Y aquí les voy a mostrar de una manera panorámica este mapa. Y aquí vemos más pequeño pero panorámico. Ahí está la flecha amarilla, está dirigiendo hacia On, que sería Egipto. Yo he colocado hacia On, pero en realidad la ruta que está tomando el camino de Shur se dirige hacia Egipto. Tal vez de allí ella se iba a ir hacia su ciudad. Se estaba dirigiendo a su país, muy probablemente a casa de Faraón, para quedarse allí y contarle lo que había acontecido. Ella no llegó tan lejos porque el Señor la detiene muy cerca a Hebrón. Y vemos de que el ángel de Jehová la detiene. Y este ángel de Jehová es Jesucristo.
Este ángel de Jehová, cuando se menciona en las escrituras en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona el ángel de Jehová, es una cristofanía, una teofanía, y es Jesucristo mismo quien se presenta a Agar, y en el versículo 8 dice: y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Cuando el Señor le pregunta a Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?, no es porque el Señor no supiera a dónde va ni de dónde viene, sino que el Señor estaba estableciendo un diálogo. Le hace una pregunta abierta para establecer un diálogo. Y eso es lo mismo que sucedió con Adán. Cuando Adán peca en el huerto, el Señor le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y luego le dice: ¿por qué te escondes? Y estas preguntas es para establecer un diálogo que le invite a la persona a abrirse con Dios, a dialogar con Dios y expresar lo que hay en su corazón. En este caso, Agar le responde: huyo delante de Sarai, mi señora. Y en el verso 9 dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El Señor le da dos órdenes a Agar. La primera es de volver a su señora, y la segunda, que cuando esté con su señora, esté sumisa. Para Dios es muy importante respetar a las autoridades, y en este caso quería honrar la autoridad de Sarai sobre Agar. Y esta era una manera también de honrar a Sarai por causa de su sumisión, de haberse sometido a su esposo Abraham para tomar el control de este asunto y poner al Señor por medio. Es que el Señor responde honrando a Sarai, haciendo volver a su sierva y poniéndola sumisa bajo su mando. Toda sumisión que es correcta de parte de Dios, también Dios la honra, porque Dios honra a los que le honran, es lo que dice la palabra. Y esta sumisión, cuando digo una sumisión correcta, me refiero a que, si bien es cierto que la Biblia dice y enseña de que las mujeres se sometan a sus maridos, esto también tiene una cláusula, porque si el marido hace que la mujer se someta a cosas que no honran a Dios, y si este marido no está honrando a Dios y está pidiéndole cosas que van a ir en contra de Dios, en ese caso hay una cláusula en la Biblia que dice: me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente cuando la autoridad que está sobre ti te está pidiendo someterte a cosas que van contra Dios, sea cualquier autoridad, y no solamente hablamos de la mujer hacia su marido, sino incluso de un empleado hacia sus jefes, o cualquier otro tipo de autoridad. Si la autoridad, sea gubernamental incluso, pide a la sociedad de que se sujete a una norma que va contra Dios, en ese caso el Señor pone esta cláusula: me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a seguir con el siguiente versículo, y dice el versículo 10: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí el Señor está prometiendo a Agar, que estaba encinta, de que ese hijo que iba a nacer iba a ser una gran multitud, y este hijo es Ismael. Es el que después tiene 12 hijos más, y de allí nacen también las naciones árabes. Es por eso que el Señor le multiplica la descendencia a esta mujer, porque esta descendencia era también descendencia de Abraham, y precisamente por causa de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, es que él le iba a multiplicar también su descendencia. Aunque en este momento todavía no había nacido Isaac, pero a causa de que Abraham tenía una promesa de Dios de multiplicar su descendencia, y siendo este hijo también descendencia de Abraham, el Señor multiplicaría también esta descendencia, pero la descendencia espiritual delante de Dios está en Isaac, no en Ismael, el hijo que nacería en esta concepción, sino que sería en Isaac, el hijo que tendría con su mujer Sarai. Y luego en el versículo 11 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Vemos de que quien coloca el nombre a este hijo es directamente el Señor. El Señor dice de que este hombre se llamaría Ismael, y precisamente Ismael significa esto: Jehová ha oído tu aflicción. Y ese es el nombre que el Señor le pone a este hijo que tendrá Agar. Luego en el siguiente versículo el Señor le hace una profecía sobre Ismael y dice: él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y esto no se refiere propiamente a Ismael, el niño que iba a nacer, sino también su descendencia. Y aunque es verdad que Ismael era un hombre fiero, su descendencia también lo es. Es de allí donde nacen los árabes,
La gran mayoría de los árabes son descendencia de Ismael, y aquí estamos viendo no solamente que los árabes tienen un origen en Abraham, sino que también por la línea de su madre Agar tienen ascendencia egipcia. Y esta combinación de estas dos naciones hace a los árabes. Y son hombres fieros, realmente se cumple la palabra. Son hombres que han ido por medio de la historia, sobre todo en los tiempos finales se va a manifestar con mayor fuerza, de que estos hombres van a ser los protagonistas de la persecución que tendrán los creyentes en los últimos tiempos. Y dice de que estos hombres, esta descendencia, vivirá delante de sus hermanos. Y eso es lo que vemos, todos los países árabes están viviendo delante de sus hermanos, quienes son biológicamente los hijos de Israel. Israel está en el mapa allí al centro de todas las naciones árabes. Entonces la palabra de Dios se cumplió, y no solamente por medio de Ismael, sino también por medio de Israel, ya que si Ismael vive delante de sus hermanos también vivirían delante de su hermano Ismael. Y es por ello que Israel se encuentra al centro de todos los árabes que son descendencia de Ismael. Y el versículo 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? La versión Reina Valera tiene ciertos errores gramaticales en este versículo, ya que dice: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Y esto es algo confuso, esta gramática de aquí, porque prácticamente está diciendo de que Agar le puso por nombre al Señor: tú eres Dios que ve. Y por otra parte también al final dice: no he visto también aquí al que me ve. Y esto está dando a entender directamente de que Agar vio a Dios, y nadie ha podido ver a Dios jamás. Y Agar no vio a Dios. Entonces este versículo está muy confuso, y quiero compartirles el versículo de una manera más clara con la versión Peshita. La versión Peshita dice: entonces ella invocó el nombre de Yahweh, porque había hablado con ella, diciendo: tú eres Dios en visión. Y continúa diciendo: pues dijo: he aquí, después de que él me vio, ciertamente tuve una visión. La versión Peshita es muy clara y nos da a entender de que el Señor ve primeramente a Agar, y luego de ello ella tiene esta visión donde el Señor le profetiza lo que iba a suceder con su hijo. Ahora vayamos al versículo 14, dice: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y respecto a este pozo, lamentablemente no se sabe dónde está su ubicación. Se sabe solamente la ciudad de Cades, que pueden verlo allí en el mapa, en el óvalo rojo que se encuentra al sur de Hebrón. Y esa ciudad Cades está allí, pero no se sabe tampoco dónde se encuentra la ciudad Beret. No se pudo hallar más sobre esta ciudad, pero ya teniendo la ciudad de Cades localizada, se puede saber de que se encuentra muy cerca de Cades esta conversación que tuvo el ángel de Jehová con Agar. Y por lo tanto, Agar se encontraba en ese punto de haber escapado desde Hebrón hasta esa ciudad, al menos muy cerca de esa ciudad, y le faltaba mucho por recorrer. Se encontraba ya en el desierto de Shur, que está al norte de donde está el desierto de Parán. Y vamos a continuar con el siguiente versículo, y dice el versículo 15 y 16: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y aquí vemos de que es Abraham quien le pone por nombre Ismael. Muy probablemente sea a causa de que Agar le compartió esta visión que tuvo a Abraham, y Abraham, a causa de esta visión, le coloca por nombre Ismael a este hijo. Y luego en el versículo 16 dice que tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es por eso que dije de que mínimo debió haber tenido 85 años con 3 meses cuando Agar concibe, ya que habíamos visto anteriormente de que habían pasado 10 años desde que Abraham entró a Canaán cuando concibió a Agar. Por eso aquí ya dice que tenía 86 años cuando da a luz Agar a Ismael. Y con esto hemos llegado al final de este estudio. Espero que haya sido de bendición para tu vida, y vamos a terminar orando para darle toda la gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada persona que ha llegado al final de este estudio, Señor, que tú los tienes de bendición en toda área de su vida, Padre. Te agradezco, Señor, de que nos hayas dado entendimiento para comprender tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran seguirme, esas son mis redes sociales, mi Instagram y mi correo caminodevida.canadá@gmail.com.
y les estaré anunciando próximamente por medio de mis historias en Instagram cómo va el proceso de los podcasts. Y el primer tema que voy a empezar, como había mencionado en mi live de Instagram, es el libro de Enoch. Vamos a conocer más sobre el libro de Enoch. De hecho, todos los libros de Enoch serán tocados en el podcast. Haré muchos capítulos de podcast sobre este tema del libro de Enoch y próximamente sobre los libros de Jazer, sobre Josefo y otros más. Y les invito a las personas que no están suscritas al canal que se suscriban para que estén al tanto de las notificaciones cuando esté subiendo los podcasts, y también me puedan seguir en mi Instagram, ya que allí estaré hablando cómo va el avance de los podcasts y estaremos en contacto por medio de los lives. Que Dios lo bendiga a todos y hasta la próxima.